Volverse millonario a través de las inversiones es posible. Y es aquí en Econews donde te contaremos una historia basada en el renombrado libro El inversor inteligente de Benjamin Graham, contado como una persona promedio ha conseguido volverse millonaria. Si te gusta este tipo de contenido, regálanos un me gusta y no dudes en suscribirte al canal. De paso, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Ahora sí, comencemos el video. A sus 43 años, Carlos se jubiló de su trabajo de tiempo completo como ingeniero gracias a un esfuerzo combinado de ahorros e inversiones en bolsa, algo impresionante para alguien que viene de una clase media esforzada y que al graduarse de la universidad no tenía ni un centavo a su nombre. Carlos se graduó de la universidad a los 21 años, al igual que su padre, estudió ingeniería mecánica durante su último año de universidad, poniendo mucho esfuerzo en enviar múltiples hojas de vida para conseguir una buena práctica en una buena empresa. Gracias a que siempre fue un buen estudiante y a que se preparó muy bien para las entrevistas, logró conseguir una práctica en forma. Entusiasmado con esta oportunidad, hizo todo lo posible para conseguir quedarse en la empresa y lo logró, algo que todos en su familia aplaudieron. Sin embargo, en secreto, Carlos siempre sintió que quería algo diferente a lo que los demás esperaban en la vida durante las primeras semanas en Ford. Este sentimiento se reforzó aún más cuando se reunió con su supervisor, Pedro, quien por sus 25 años en la empresa había recibido como premio un reloj de oro. Pedro parecía orgulloso de su reloj, pero Carlos no podía evitar pensar que Pedro sigue en el mismo sitio y haciendo lo mismo que cuando tenía su misma edad. Parecía que Pedro se pasaba los días haciendo lo que tenía que hacer y no lo que quería hacer. Lo notó aún más ya que durante el almuerzo de lo único de lo que hablaba Pedro era de ir a jugar fútbol con su grupo de amigos y no de las mejoras en la cadena de ensamble en Ford. Carlos había visto un patrón similar en su padre, a quien le encantaba ir de pesca, algo que solo podía hacer una vez al mes debido a su apretada agenda de trabajo. Irónicamente, ganar dinero parecía costarles demasiado a ambos. Esta inquietud llevó a Carlos a recorrer un camino de 3 etapas para alcanzar la independencia financiera. A continuación, veremos qué diferentes cosas son importantes en cada una de estas diferentes etapas. Ten en cuenta una cosa desde el principio: si Carlos no hubiera estado invirtiendo y hubiera intentado alcanzar su número mágico de $1 millón confiando solo en su sueldo de ingeniero, habría compartido esta historia a sus 65 años, en lugar de hacerlo a sus 43 invirtiendo. Carlos ganó 22 años de la moneda más valiosa en la vida, el tiempo. En este video aprenderás en qué se enfocó Carlos como inversor en bolsa, en qué se enfocó fuera del mundo de las inversiones y quizás lo más importante, lo que evitó hacer. Primera etapa. Cómo Carlos pasó de 0 a $20,000. Esto es, la etapa de comenzar. Muchos de ustedes tal vez ya han llegado más allá de esta etapa. Si es así, bien hecho, pónganse cómodos, pronto estaremos en su etapa actual. Un día en la librería, Carlos se encontraba buscando el libro 100 años de soledad para su madre, que estaba enferma en casa y quería un buen libro para pasar el rato estando allí, pero para su suerte se tropezó con un ejemplar del hombre más rico de Babilonia. Sí, literalmente, tropezó mientras miraba a una linda empleada pelirroja. No tuvo cuidado con sus pasos y esparció libros por todo el suelo. En la parte de atrás del libro, el hombre más rico de Babilonia decía un camino asegurado hacia la felicidad y la prosperidad. Tal vez esto era justo lo que él necesitaba. Así que Carlos compró el libro. La empleada pelirroja todavía se reía a su torpeza. ¡Qué vergüenza! Pero wow, era aún más linda de cerca. Se dijo para sí mismo. Carlos esperaba encontrarse con ella de nuevo en el futuro. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Págate a ti mismo primero. El libro recomendaba que Carlos se pagara a sí mismo al menos el 10% de su salario cada mes antes de hacer cualquier otra cosa con su dinero. Claramente, esto era lo que Pedro, su supervisor, no hacía. No se pagaba a sí mismo primero, sino que pagaba primero a lo demás. Cuanto más conocía a Carlos, a Pedro se daba cuenta de que éste no se pagaba a sí mismo en lo absoluto. Y no es que hubiera nada de malo en ello, simplemente que esto no parecía ser una buena receta para independizarse de su sueldo.
Esto es exactamente lo que hay que hacer durante la primera etapa, pagarse a sí mismo primero. El mercado de valores es una excelente herramienta para crecer tu dinero. Esto, por supuesto, implica que es mejor cuando se tienen cantidades moderadas de dinero que cuando se tienen pequeñas cantidades. Esto no quiere decir que no se pueda o deba empezar con pequeñas cantidades, sino que en un comienzo tus ganancias no vendrán principalmente de él. Como siempre, cuando te enfrentas a algo nuevo es muy importante que comprendas lo que estás haciendo y lamentablemente, como les ha pasado a muchos, Carlos aprendió esto por las malas. En esta primera parte del camino hacia la libertad financiera debes tratar el mercado de valores como lo harías con un buffet. Apenas entras, todo se verá delicioso, pero es probable que no todo lo esté y la única forma de averiguarlo es probando varios de estos platos. Así es, puedes leer o preguntar sobre el sabor de cada uno de ellos, y esto probablemente te permita mantenerte alejado de los realmente feos, pero la única forma de realmente conocer su sabor es probándolos. Algo parecido ocurre con las inversiones, puedes leer todo lo que quieras al respecto y practicar con un simulador, sobre todo para aprender cómo funcionan las plataformas de inversiones, pero solo invirtiendo con dinero real podrás realmente experimentar por cuenta propia cómo funciona el mercado de valores, ver beneficios reales y, lo más importante, aprender la importancia de invertir de una manera informada. Sí, una cuenta virtual es buena, pero siempre te traerá mayor aprendizaje una cuenta real, así sea una con poco dinero. Después de leer El hombre más rico de Babilonia, Carlos pasó a leer el libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Estaba bastante decepcionado por no haberse topado con la linda pelirroja en la librería, pero al menos ese día aprendió que el mercado de valores es un excelente lugar donde los ahorros pueden convertirse en activos. Sin embargo, sin ninguna experiencia anterior en inversiones, pronto empezó a leer información poco confiable en Internet y empezó a seguir consejos especulativos sobre varias criptomonedas y empresas de nanobiotecnología en diferentes aplicaciones, por lo cual decidió invertir en ellas. Empezó muy bien, con altos retornos. $5,000 se convirtieron en $10,000 en tan solo una semana, pero al poco tiempo experimentó lo que se podía esperar de este enfoque. El pequeño capital que tenía había disminuido rápidamente un 60% dejándolo aún con menos de lo que tenía al inicio. Para Carlos, este plato del buffet que había escogido porque se veía bien, terminó sabiendo muy mal. En esto nuestro protagonista había aprendido dos reglas fundamentales en el mundo de las finanzas. Primero que nada, nunca perder el dinero. Segundo, a nunca olvidar la regla número 1. Cuéntanos en comentarios qué te está pareciendo el video hasta ahora, recuerda no olvidar regalarnos tu like y que estaremos encantados de leerte. Carlos repuso sus pérdidas en 2 meses gracias a su salario, a diferencia de un colega del trabajo que había puesto todo su capital en una criptomoneda recién creada, la cual terminó siendo el peor platillo del buffet. Al menos Carlos no estaba fuera del juego, pero se dio cuenta de que el riesgo aumentaría a medida que sus ahorros se acumularan y que los errores serían cada vez más costosos. Por ello, decidió convertirse en una máquina de aprender. Cada vez que comía en casa ponía en su pantalla vídeos de cómo aprender a invertir. Gracias a esto, aprendió la importancia de utilizar su tiempo libre para generar ingresos extra. Carlos, que siempre fue bueno con la tecnología, empezó en su tiempo libre un pequeño negocio como diseñador de páginas web. Al principio no tenía mucho interés en esto, pero vio una oportunidad de hacer dinero, cobrando por ofrecer un servicio en el cual él era bueno y el cual además disfrutaba hacer. Carlos ahora tenía una perfecta receta para alcanzar su primera meta. Ahorraba al menos el 10% de su salario que recibía como ingeniero de Ford al comienzo de cada mes, algo que aprendió del hombre más rico de Babilonia. Adicionalmente a estos ahorros le sumaba todo el dinero que recibía de su pequeño negocio como diseñador y sin falta alguna, siguiendo los consejos de Padre Rico, mensualmente invertía sus ahorros en acciones de empresas rentables, convirtiéndolos así en activos financieros. Fue esta combinación de esfuerzos lo que al cabo de 2 años llevó a Carlos a pasar de $0 a $20,000. A pesar de haber perdido dinero invirtiendo en criptomonedas para nada confiables, supo reponerse sin ningún problema y eso es lo más importante. Saber reponerse después de una caída es la gran diferencia entre una persona de mente pobre y una de mente rica.
Nota cómo en esta primera etapa fueron principalmente los ahorros de Carlos provenientes de sus diferentes fuentes de ingreso, lo que le permitieron llegar a la segunda etapa. Segunda etapa. Como Carlos pasó de $20,000 a $100,000. Cuando Carlos comenzó su tercer año en Ford, su padre lo llamó para tener una charla con él, diciéndole lo siguiente: Carlos, tu madre y yo estamos realmente impresionados por tus esfuerzos de ahorro y queremos ayudarte con $5,000 para que junto con tus ahorros puedas pagar la cuota inicial y sacar un crédito para comprar un apartamento propio. ¡Wow! De lujo, qué gran oportunidad, podrías pensar, pero estarías equivocado. Esto es una trampa. Carlos aún no sabía nada de Charlie Munger, pero Munger diría la primera regla del interés compuesto, y esa es nunca interrumpirlo innecesariamente. Por suerte, Carlos sí conocía a Robert Kiyosaki, que había escrito el libro Padre Rico, Padre Pobre, y Kiyosaki decía que una casa es un pasivo y lo que quieres es adquirir activos. Así que rechazó educadamente la oferta y mantuvo su dinero invertido en la bolsa. Lo que caracteriza la segunda etapa es que lo que te pueden producir tus inversiones en la bolsa ya no es despreciable. Una buena parte de los $100,000 llegarán de los rendimientos del mercado y no de tus ahorros. Puede que te sientas seguro por el hecho de que ahora eres una persona con una mejor situación financiera y que podrías permitirte algunos lujos como le pasó a Carlos, pero no dejes que esto te aleje de tu objetivo. Así que, aunque ahora puedas permitirte un auto decente y otras cosas materiales más caras, como quizá el pago inicial de una casa, no lo celebres demasiado pronto. No quieres entorpecer los efectos del interés compuesto justo ahora que está empezando a coger velocidad. Si te está gustando el video, déjanos un me gusta y algún comentario relacionado con el tema. Ya sea una opinión sobre el video o simplemente el hecho de saber qué te han parecido estos libros si es que has tenido la oportunidad de leer alguno de ellos. Recuerda que estaremos encantados de leerte. A sus 27 años, Carlos estaba muy interesado y comprometido con el análisis de acciones en el mercado de valores. Recordaba muy bien los resultados de su periodo poco rentable de especulación con empresas de nanobiogenética unos años antes, y ahora solo invertía en empresas que entendía y de las cuales podía calcular su valor. No intentaba hacer ninguna inversión brillante o avanzada, sino que seguía el mantra de Warren Buffett. No busco saltar por encima de barras de 2 metros, en su lugar busco barras de 30 centímetros por las que pueda pasar fácilmente. Esto en pocas palabras quiere decir que hacer algo más complejo no precisamente trae mejores resultados, especialmente cuando se trata de invertir en la bolsa de valores. El teléfono de Carlos sonó. Era David, uno de los mejores de su clase en la secundaria y que se había graduado de una especialización en finanzas de la universidad, contándole que había encontrado una gran oportunidad de negocios para invertir. Carlos confiaba en David, incluso lo admiraba cuando se trataba de finanzas, pero esto parecía estar en contra de lo que la gente que había logrado éxito en las inversiones a largo plazo enseñaban. Aunque no estaba del todo convencido, nuestro protagonista cerró el trato invirtiendo solamente $500. A diferencia de la mayoría que se enfocaban en hacer inversiones brillantes, Carlos se enfocó en lo sencillo, como invertir en acciones de Google, cuando la empresa tenía un pirateo bajo en comparación con sus competidores, y también acciones de Microsoft usando el mismo racional. Por supuesto, también puso gran parte de su dinero en ETF y fondos indexados. Sabía que cometer errores ahora sería más costoso y podría hacerle retroceder muchos meses o incluso años en su camino hacia la libertad financiera. Carlos también continuó con su régimen de aprendizaje. Un día se dirigió de nuevo a la librería para recoger un ejemplar de lo más importante de Howard Mark. Esta vez no solo se tropezó frente a la pelirroja, sino con la pelirroja cayendo sobre ella sin lastimarla. Luego de unos minutos interminables y de pasar una gran vergüenza, finalmente se atrevió a invitar a salir a la chica de nombre Sara. Se la llevaron bien, inmediatamente compartían su interés por los libros y un estilo de vida sencillo, a veces incluso se turnaban para leer en voz alta el uno al otro. A estas citas las llamaban Reading and Chill, ya que por supuesto leer sobre presupuestos no era lo único que hacían. Hablando de presupuestos, Sara era una persona organizada, algo bueno, ya que Carlos no lo era tanto, pero no solo en lo físico. Ella también era ordenada con sus gastos que cuando se fueron a vivir juntos se volvieron de los dos.
Carlos tuvo suerte en este sentido y este cambio le ayudó a aumentar su tasa de ahorro. Compartir el alquiler de una casa con alguien era rentable, aunque hubieran tenido que mudarse a un apartamento un poco más grande. Simultáneamente las responsabilidades de Carlos en Ford crecieron, ya no lo consideraban un principiante, por lo que siguiendo con la regla de ahorrar al menos el 10% de su salario incrementó los ahorros mensuales que hacía mes a mes. Además, pudo obtener un rendimiento promedio sus inversiones en la bolsa del 10% anual. Todo eso en conjunto lo convirtió en propietario de $100,000 al cumplir 29 años. Etapa 3. Como Carlos pasó de $100,000 a $1,000,000. Carlos estaba ahora en sus 30 años y cuando se trataba de comprar cosas materiales no era solo David el que lo hacía de forma muy diferente a él y Sara. Casi todos en el trabajo parecían competir con los demás en tener los mejores coches o la mejor ropa o por cenar en los restaurantes más lujosos. Todo esto sin mostrar ningún signo de modestia. No estoy diciendo que un estilo de vida caro esté mal, pero asegúrate de entender el costo de oportunidad de tus decisiones una vez que abras la puerta de tu cuenta de inversiones y saques una parte de ese dinero. ¿Serás capaz de cerrarla de nuevo? No subestimes el poder de los hábitos. Un gran consejo: no subestimar el poder que tienen los hábitos sobre nosotros mismos. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte al canal y de paso darte una vuelta por la lista de reproducción que te dejaremos aquí debajo. Una parte de Carlos, tal vez su corteza prefrontal, ignoró estos estilos de vida extravagante de sus compañeros e hizo que Carlos se mantuviera fiel a su propio objetivo. Otra parte de él, tal vez su amígdala, quería mostrar a sus colegas masculinos que él también era un hombre con medios, que él también era exitoso. Después de todo, no podía mostrarle exactamente los números de su portafolio todos los días. Eso sería incómodo. Intento recordar algo que había escuchado en un vídeo de YouTube, algo sobre que la riqueza es algo que no se ve, te enfocas en verte rico y no en ser rico. De repente, y casi sin previo aviso, ocurrió un evento inesperado que paradójicamente ayudó a Carlos de una manera insospechada. Justo antes de que él cumpliera 31 años, el mercado de valores se desplomó. El S&P 500 cayó más de un 50% en el transcurso del año. Técnicamente esto significaba que Carlos volvía a estar en la segunda etapa, ya que ahora estaba por debajo de los $100,000, pero no se preocupó, se había preparado mentalmente para este momento. Por suerte, Carlos conocía a Benjamin Graham, que tiene una analogía perfecta para los inversores que están experimentando por primera vez un mercado bajista. Si estás comprando acciones, elígelas de la misma forma en que comprarías los alimentos en el supermercado, no de la forma en que comprarías perfume, es decir, buscando descuentos. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Ahora, con la gran caída en los precios de las acciones, había descuentos en todos los artículos de la tienda. También recordó las palabras de Juan David de Aprender a Invertir, quien afirma que un mercado bajista no es más que una oportunidad de comprar excelentes empresas a cada vez mejores precios. Con todo esto, Carlos sabía que ahora no era el momento de derrochar. Ahora era el momento de estar eligiendo las empresas excepcionales que el mercado estaba castigando irracionalmente. Mientras que históricamente Carlos había ganado alrededor de un 10% anual en sus inversiones en los 2 años que siguieron al desplome, obtuvo un 30 y un 45% de retorno, respectivamente. Todo esto porque, como diría Warren Buffett, fue valiente cuando otros fueron temerosos. Cuando Carlos cumplió 33 años, muchas cosas ocurrieron a la vez. Las ganancias de su portafolio de inversiones superaban ahora no solo lo que ahorraba mensualmente, sino también su salario total. Su hija había cumplido recientemente 2 años y tanto Carlos como Sara consideraban que los niños debían crecer en una casa, así que decidieron comprar una. El pago inicial era de $60,000 que él y Sara se repartieron, ya que estaban casados. Aún así, recordó que incluso Warren Buffett gastó el 10% de su patrimonio en una casa en 1958 y francamente en este punto, Carlos sintió que había pospuesto esa decisión lo más lejos que pudo. Cuando cumplió 35 años se cambió de trabajo de Ford a BMW, ya que le ofrecieron un salario un 20% mayor por las mismas horas de trabajo. Sin embargo,
Dado que su portafolio de inversiones era ahora mucho más grande, había meses en los que su portafolio crecía incluso más de lo que le pagaban en su nueva empresa. Por supuesto, esto también significaba que ahora las caídas en el mercado se sentían más grandes. Incluso una pequeña caída porcentual podía representar un decrecimiento de $20,000. Este es el periodo en el que tu paciencia, perseverancia y disciplina como inversor inteligente se pondrán más a prueba. Los depósitos adicionales que realices no tendrán un impacto tan significativo en el valor de tu portafolio. Los errores que cometas serán mucho más costosos, pero igualmente los aciertos que tengas podrán cambiar tu vida para siempre. En este momento, donde todas las experiencias buenas y malas que hayas tenido en tus primeras etapas te ayudarán a llegar al siguiente nivel. Carlos decidió mantenerse fiel a su proceso, por lo que también tomó otra decisión. Mientras que muchos de sus colegas en BMW se quedaban trabajando hasta tarde en la oficina, Carlos dedicó esas horas a estudiar muy bien el mercado y eso dio sus frutos. Se convirtió poco a poco en un inversor que superaba el mercado por un cierto margen cada año. Un rendimiento adicional del 4% anual significó algo así como $25,000 más en su bolsillo, comparado con lo que el inversor promedio con la misma cantidad de capital habría logrado. Dedicar estas horas extra a analizar y buscar buenas empresas para invertir era mucho más rentable para Carlos que simplemente trabajar horas extra como lo hacían sus compañeros. Hacia el final de esta fase, Carlos también empezó a pensar en su pasión, olvidada por la fotografía. Esta era una afición que siempre había planeado retomar cuando pudiera dedicarle tiempo. Decidió crear una pequeña empresa de fotografía de bodas a pequeña escala para así tener algunos pequeños ingresos extra que probablemente le harían más fácil de dejar su trabajo una vez llegara el momento. Etapa 4. La libertad financiera de Carlos. Carlos alcanzó el $1,000,000 y dejó su trabajo de 8 a 5 para vivir de sus inversiones. Todo esto antes de cumplir los 44 años. Más de la mitad de su dinero lo había logrado por sus inversiones en bolsa, inversiones que seguían creciendo ahora más rápido que nunca, produciendo rendimientos que eran más que suficientes para cubrir sus gastos anuales. Carlos se había pensionado 22 años antes que la mayoría de las personas. Ahora Carlos pasa más tiempo haciendo lo que realmente le hace feliz, yendo de excursión, intentando mejorar sus habilidades fotográficas, buscando nuevas oportunidades de inversión en bolsa y, sobre todo, pasando más tiempo con su familia y amigos, convirtiéndose además en un aún mejor padre para su hija. Ahora tenía tanto tiempo que incluso se convirtió en su entrenador de tenis personal. Ahora que Carlos era dueño de su tiempo y estaba viviendo sus sueños, decidió llamar a su amigo David, quien se había vuelto millonario años antes que él. De seguro estaría feliz de escuchar que ahora él también lo había logrado. ¿Qué hay de extraordinario en esta historia? Nada, en realidad. Y ese es justo el punto. Muchos de ustedes probablemente puedan ganar más que Carlos si realmente lo intentan. Muchos de ustedes probablemente puedan obtener mejores rendimientos del mercado de valores si realmente lo intentan, y ese es justo el punto. Como has visto en la primera etapa, es importante que empieces a ahorrar e invertir lo más pronto posible. Esto sería todo por el video de hoy. Si el video te gustó, no te olvides regálanos un me gusta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.